Hay una pregunta que los arqueólogos llevan décadas intentando responder y que cada vez que creen tenerla resuelta, el siguiente hallazgo la vuelve a complicar todo. ¿Cómo es posible que dos civilizaciones separadas por más de 1000 kilómetros, sin carreteras, sin internet, sin ningún medio de comunicación masiva, hayan adorado exactamente al mismo Dios, con el mismo nombre, con las mismas características, con los mismos rituales y con los mismos símbolos? No estamos hablando de coincidencias vagas. Estamos hablando de una correspondencia tan precisa, tan detallada, tan inquietante, que incluso los académicos más escépticos han tenido que reconsiderar todo lo que creían saber sobre cómo se transmitía la cultura en el México antiguo. Quetzalcóatl y Kukulcán, un dios con dos nombres, o quizás dos dioses que en algún momento fueron uno solo, y que el tiempo y la distancia fueron separando hasta hacerlos parecer distintos. Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Y te garantizo que cuando termines de ver este video, vas a tener más preguntas de las que tenías al principio. Porque en esto de las civilizaciones mesoamericanas, la respuesta más honesta, casi siempre, es la más incómoda. Quetzalcóatl es una palabra náhuatl que combina quetzal, el ave de plumas verdes sagrada para múltiples culturas, con coatl, que significa serpiente, serpiente emplumada. Un animal que en la naturaleza no existe, biológicamente imposible, y que sin embargo para los pueblos del altiplano central no era una metáfora ni un símbolo abstracto. Era una fuerza viva que se manifestaba en el viento, en el planeta Venus, en el maíz, en el movimiento de las estrellas. La imposibilidad física de una serpiente con plumas era precisamente lo que hacía a Quetzalcóatl tan poderoso. Representaba la unión de dos mundos que normalmente no se tocan, el cielo y la tierra, lo divino y lo terrenal. Ahora ve hacia el norte de la península de Yucatán, a Chichén Itzá, y hazte una pregunta que debería ser obvia. ¿Por qué en una ciudad maya, construida por mayas, hay un dios que no es maya? Porque Kukulcán no es originalmente una deidad maya. Su nombre sí lo es. Kukul significa emplumado y Can significa serpiente en maya yucateco. La traducción es exactamente la misma que en náhuatl, pero el culto a esta figura parece haber llegado a Yucatán desde afuera, desde el altiplano central, en algún momento que los académicos todavía debaten con una intensidad que a veces roza el escándalo. La gente tiende a imaginar estas civilizaciones como islas separadas, culturas que vivían en su propio universo, sin saber nada de lo que ocurría a cientos de kilómetros. Esa imagen es completamente falsa. Mesoamérica fue durante siglos una de las redes de intercambio más complejas del mundo antiguo. El cacao de las tierras bajas llegaba al altiplano. Las plumas de quetzal viajaban desde Guatemala hasta el centro de México. La obsidiana de Teotihuacán aparece en sitios arqueológicos a más de 1000 kilómetros de su origen. En ese contexto, la idea de que una deidad poderosa pudiera viajar con las personas que la adoraban no es descabellada. Es perfectamente lógica. Pero aquí empieza lo interesante. Si Quetzalcóatl llegó a los mayas desde el altiplano, debería significar que primero existió en el altiplano y luego viajó hacia el norte. Sin embargo, cuando los arqueólogos rastrearon las evidencias más antiguas, se encontraron con algo inesperado. La iconografía de la serpiente emplumada aparece en múltiples regiones de manera más o menos simultánea, lo que hace muy difícil decir con certeza quién se la transmitió a quién. Las primeras representaciones claras están en Teotihuacán, en el famoso Templo de la Serpiente Emplumada, construido alrededor del año 200 después de Cristo, aunque algunos investigadores señalan imágenes en Cholula y en la región olmeca que podrían ser anteriores. La serpiente emplumada parece haber surgido casi simultáneamente en varios lugares, lo que abre una posibilidad inquietante. ¿Qué pasa si no fue que una cultura se la transmitió a otra, sino que todas la desarrollaron a partir de una tradición mucho más antigua que aún no logramos identificar? Teotihuacán es el lugar donde hay que detenerse, porque sin entenderla es imposible entender a Quetzalcóatl. En su apogeo entre los años 100 y 650 después de Cristo, fue probablemente
la ciudad más grande del mundo occidental, con una población de entre 125.000 y 200.000 habitantes. Y aquí viene algo que muy poca gente sabe, algo que los arqueólogos tardaron décadas en aceptar. No sabemos quiénes construyeron Teotihuacán, no sabemos cómo se llamaban a sí mismos, no sabemos qué lengua hablaban. El nombre Teotihuacán no es el nombre original de la ciudad, es el nombre que le pusieron los aztecas siglos después, cuando llegaron a este lugar ya abandonado, y lo interpretaron como el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Los verdaderos constructores no dejaron un nombre que podamos identificar con certeza. Lo que sí dejaron es una ciudad perfectamente planificada con orientación astronómica precisa, con un sistema de drenaje tan sofisticado que algunos de sus canales todavía funcionan, con murales que cubren kilómetros de paredes. Y en el centro de todo ese universo está la serpiente emplumada. Cuando el templo de Quetzalcóatl fue excavado con más detalle en los años 80 y 90, los arqueólogos encontraron debajo de él algo que cambió la narrativa por completo. Más de 200 cuerpos humanos, enterrados en grupos que correspondían a los calendarios sagrados, atados de manos, con collares hechos de mandíbulas humanas, en lo que claramente fue un sacrificio masivo durante la inauguración del templo. La serpiente emplumada no era solo un símbolo de fertilidad y sabiduría, era también una deidad que demandaba sangre y mucha. Este es uno de los aspectos más incómodos de la historia de Quetzalcóatl, algo que los libros de texto y las guías turísticas tienden a suavizar o directamente omitir. El dios que en la tradición azteca sería recordado como el dios de la paz, el que rechazaba el sacrificio humano, estaba asociado en Teotihuacán con uno de los eventos de sacrificio más masivos que conocemos en toda Mesoamérica. La contradicción es total. Hubo un cambio teológico radical en la concepción de este dios a lo largo de los siglos. Los aztecas reinterpretaron una divinidad antigua para sus propios propósitos políticos. Nadie lo sabe con certeza, y esta es una de esas preguntas que los arqueólogos prefieren no responder en conferencias de prensa, porque cualquier respuesta los va a meter en problemas con algún colega. El colapso de Teotihuacán, alrededor del año 650 después de Cristo, es probablemente el evento más importante para entender cómo Quetzalcóatl llegó a ser Kukulcán. Ese colapso no fue simplemente el fin de una ciudad. Fue el fin del orden político y religioso que había organizado el centro de México durante siglos, y cuando ese orden desapareció, los sacerdotes, los comerciantes, los guerreros, los artesanos se dispersaron. Y cuando la gente se dispersa, lleva consigo sus dioses. El caso más dramático es Chichén Itzá, porque Chichén Itzá no es simplemente un sitio maya, es un sitio maya que a partir de aproximadamente el año 900 después de Cristo experimentó una transformación arquitectónica y religiosa tan profunda que los arqueólogos durante mucho tiempo creyeron que había sido literalmente conquistada por un grupo no maya, posiblemente los toltecas de Tula. La pirámide de El Castillo, construida como templo a Kukulcán, es una de las estructuras más fascinantes del mundo antiguo. Tiene 91 escalones en cada uno de sus 4 lados, más la plataforma superior, que suman 365, exactamente los días del año solar. Y durante los equinoccios de primavera y otoño, la sombra que proyectan las esquinas crea sobre la balaustrada norte una serie de triángulos que forman el cuerpo ondulante de una serpiente descendiendo hacia la cabeza esculpida en la base de la escalinata. La serpiente emplumada literalmente descendía del cielo 2 veces al año, ante miles de personas reunidas para presenciarlo. El problema con la hipótesis de la conquista tolteca es que la arqueología reciente la ha complicado enormemente. Cuando los investigadores compararon con detalle la arquitectura de Chichén Itzá con la de Tula, encontraron paralelismos notables, pero también diferencias significativas en técnica constructiva y calidad artística, en las que Chichén Itzá generalmente supera a Tula, lo que llevó a algunos investigadores a preguntarse si no sería al revés.
¿Qué tal si fue Chichén Itzá la que influyó sobre Tula? Esta hipótesis fue ganando fuerza hasta que hoy la mayoría de los especialistas prefieren hablar de influencia mutua entre élites en lugar de conquista unidireccional. Nadie conquistó a nadie, o si hubo conquistas, fueron más complejas de lo que el modelo simple sugería. Y aquí es donde entra la ciencia de una manera que nadie esperaba. Los estudios de ADN antiguo han entrado a este debate en la última década y han empezado a proporcionar un tipo de evidencia completamente diferente. Información sobre las personas mismas, sobre su biología, sobre sus ancestros, sobre sus movimientos. El análisis de ADN en restos humanos de Teotihuacán ha confirmado algo que los arqueólogos sospechaban, pero no podían demostrar. La ciudad era extraordinariamente diversa. Los individuos enterrados en distintos barrios muestran perfiles genéticos diferentes, lo que sugiere que no era homogénea étnicamente, sino una metrópoli multiétnica. Esto cambia la manera en que pensamos en la influencia teotihuacana. No era la imposición de una cultura unitaria, sino el movimiento de personas de múltiples orígenes que compartían un sistema religioso y que al dispersarse lo llevaron consigo en todas sus versiones regionales. En sitios mayas del período en que Chichén Itzá estaba siendo transformada, los estudios de ADN han revelado algo perturbador para las categorías que los arqueólogos habían construido. Hay individuos enterrados que muestran ancestría genética que no corresponde a la población maya local. No son muchos, y sus perfiles no son suficientemente claros para decir con precisión de dónde venían, pero son suficientes para sugerir que sí hubo movimiento de personas de otras regiones hacia Yucatán durante este periodo, en posiciones que la arqueología contextual sugiere eran de élite o de función ritual. Personas de fuera llegaron a posiciones de importancia, y con ellas posiblemente llegaron sus dioses. Pero los estudios de ADN también añadieron algo que nadie esperaba. Las diferencias genéticas entre las poblaciones del altiplano y las de Yucatán son considerablemente mayores de lo que la intensidad del intercambio cultural hubiera sugerido. Los pueblos del altiplano y los mayas de Yucatán no eran genéticamente cercanos en la misma medida en que eran culturalmente similares. Lo que esto implica es fascinante. La transmisión de Quetzalcóatl a Kukulcán no fue principalmente una migración masiva. Fue la transmisión de ideas, de rituales, de símbolos, a través de redes de élites, de mercaderes y sacerdotes que se movían entre regiones, que adoptaban elementos de los sistemas culturales con los que entraban en contacto y que tenían la posición social para institucionalizar esas innovaciones en sus propias comunidades. Hay un detalle específico en la iconografía compartida que los especialistas encuentran particularmente revelador y que la mayoría de los visitantes nunca notan. En múltiples representaciones de la serpiente emplumada en ambas tradiciones, la serpiente no aparece sola. Aparece asociada a una figura humana que emerge de sus fauces como si estuviera dando a luz o vomitando a un ser humano. Esta imagen que los iconógrafos llaman teofanía serpentina es uno de los elementos más consistentes en todas las tradiciones que incluyen a la serpiente emplumada. La idea es que la serpiente no solo es un dios, sino el vehículo a través del cual los dioses se manifiestan en el mundo humano. El hecho de que esta imagen específica aparezca tanto en el altiplano como en Yucatán, con una consistencia que no puede ser coincidencia, es uno de los argumentos más sólidos a favor de una transmisión real y directa entre estas tradiciones. Tanto Quetzalcóatl como Kukulcán están también asociados con Venus, el planeta más brillante del cielo. Los astrónomos mesoamericanos habían calculado con precisión extraordinaria que cada 104 años, Venus regresaba a exactamente la misma posición en el cielo, en el mismo punto del calendario sagrado. En la cosmología mesoamericana, la desaparición de Venus en el horizonte occidental era interpretada como un descenso al inframundo. Su reaparición al oriente, como estrella de la mañana, era una resurrección. Quetzalcóatl, el dios que muere, viaja por el inframundo y renace, estaba perfectamente sincronizado con los movimientos visibles de Venus.
Y esta misma correspondencia aparece en la tradición maya, donde Kukulcán también está vinculado con el mismo patrón de descenso y resurrección. Esta especificidad de los detalles, la forma en que los mismos momentos del ciclo venusino tienen la misma importancia ritual en ambas tradiciones, sugiere que estamos viendo la transmisión de un sistema de conocimiento que tomó siglos en desarrollarse y que viajó relativamente intacto de una tradición a otra. Lo que toda esta historia nos dice es algo que la arqueología del siglo XX tardó demasiado en reconocer. Estas no eran civilizaciones aisladas que se desarrollaron en burbujas separadas. Eran partes de un sistema interconectado, de una red de intercambios materiales, intelectuales y religiosos que funcionó durante siglos. Quetzalcóatl y Kukulcán son quizás el ejemplo más elocuente de cómo funcionaba esa red. Un dios que viajó con las personas, que fue adoptado y adaptado por comunidades distintas, que en cada nuevo contexto adquirió nuevos atributos sin perder los fundamentales. Y sin embargo, algo se transformó en ese viaje más allá del reconocimiento. El Quetzalcóatl de los aztecas en el siglo XV, el dios que rechazaba el sacrificio humano y que prometió volver desde el oriente, era un ser muy diferente del que los sacerdotes de Teotihuacán honraron con 200 cadáveres atados de manos en el año 200 después de Cristo. El mismo nombre, la misma imagen de la serpiente con plumas, y debajo de esa superficie compartida, mundos de diferencia en la teología, en el ritual, en el significado político. Así son las grandes ideas cuando viajan por el tiempo y el espacio. No llegan intactas, llegan transformadas por cada comunidad que las adoptó, por cada generación que las reinterpretó. Quetzalcóatl y Kukulcán son el mismo Dios en el sentido en que dos idiomas que descienden del mismo origen son el mismo idioma. Comparten un núcleo común, pero si los pones uno al lado del otro, las diferencias son tan grandes como las similitudes. La conexión es real. La identidad completa es una ilusión. Y en el espacio entre esas dos verdades, viven las civilizaciones que fueron lo suficientemente grandes como para que sus dioses sobrevivieran el viaje de un extremo de Mesoamérica al otro, y lo suficientemente distintas como para que ese dios nunca llegara exactamente igual a como había partido.